Hablamos con Silvio Leguía, jefe de exportaciones de Piporé, o de la cooperativa de productores de yerba ubicada en Santo Pipó. Silvio, buen día. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por este espacio para tener esta pequeña charla sobre estos temas que nos interesan a todos. Bueno, no es fácil vender, ¿no? Digo, yerba adentro con tantas marcas y tantas industrias, y en definitiva, aunque parezca un producto tan cautivo, el consumidor también cada tanto pega el grito en góndola o elige, se pone a reclamar un poco su condición. Y ni hablar afuera, en un año especial para la yerba. ¿Cómo fue el año de Piporé en su comercio exterior? Mirá, bueno, como bien decís, no es fácil vender. No es fácil vender en el mercado interno y no es fácil vender en el mercado externo, por diferentes cuestiones. Del mercado interno, porque tenemos un sector superpoblado de marcas, en este momento coyuntural, además con un tema de producción particular y con todo un tema de la industria que está pasando, que no es la idea meternos en eso ahora, pero nos genera toda una situación compleja en el mercado. Y en el mercado externo por otras cuestiones. La yerba mate es un producto que, como te imaginarás, tiene mucho que ver con nuestras raíces de acá del sur de Sudamérica. Es Argentina, Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y, bueno, algo de Chile. Entonces, vender yerba en el mundo es una tarea no simple. Hay un sector que podemos decir, lo solemos llamar el nostálgico, que sería el argentino, el uruguayo, que vive en el exterior y que quiere seguir consumiendo su producto que tomaba en su país de origen. Uh-huh. Eso no es tan difícil de imaginarse dónde están ubicados en el mundo. Las grandes comunidades de uruguayos y argentinos están principalmente en España. Tenés alguna comunidad en Italia también, bueno, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Pero de alguna forma es un mercado acotado y es un mercado dominado por las mismas marcas líderes en sus respectivos países de origen. Claro. Es imaginable eso. Pero es cierto también que apareció el conflicto enorme, bélico, en Siria y cambió el orden o acaso el destino quizás de las exportaciones. ¿Cuánto incidió ese fenómeno en el comercio exterior? Claro, porque ese es el otro gran segmento de exportación. Uno, como te decía, es el nostálgico y el otro es el consumidor sirio y libanés. Que esto para mucha gente es sorpresa. Los que estamos en el ambiente de la yerba tenemos clarísimo que el principal mercado por muy lejos, es Siria. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Siria con la yerba mate? Y es notable cómo uno viaja a un lugar tan exótico para nosotros, que tan poco en común tiene con nuestra cultura, y sin embargo se encuentra con este producto tan familiar y con marcas incluso familiares para esta zona. Siria y Líbano son consumidores históricos de yerba mate por una cuestión de inmigración del siglo XIX, que huían de la invasión turca, se instalaron en varios países de América, Argentina entre ellos, además de Venezuela y Estados Unidos, y la costumbre prendió, les gustó, se dispersó, se la llevaron de vuelta a su país de origen, y hoy es un producto tan enraizado en esa cultura que de hecho a ellos mismos a veces les causa sorpresa saber que en Argentina también se toma mate. Y como bien decía, sí, este conflicto que se fue encrudeciendo los últimos 5 o 6 años generó un fenómeno también particular. Así como hablábamos recién del mercado nostálgico de los sudamericanos que viven en el exterior, se formó otro mercado nostálgico, un segundo mercado, que son los sirios viviendo en otros países. Mira. Que forman comunidades y empiezan también a demandar los productos que ellos consumían en su país, entre ellos la yerba mate. Y así se da el caso de países que antes no importaban yerba mate y hoy son grandes jugadores, como Turquía, como Jordania, como Qatar, Emiratos Árabes, incluso Grecia o algunos países de Europa. Mirá vos, qué paradójico y qué oportunidad que hay que aprovechar, y bueno, para eso estás vos también un poco atento. Vos decís entonces que hay un subgrupo o un grupo de consumidores nostálgicos que no tienen nada que ver con su condición sudamericana, su cultura sudamericana, porque tomaban mate en Siria o en el Líbano, y que seguramente o son refugiados o tuvieron que exiliarse por la guerra o por esta tensión permanente, y entonces reclaman desde los países donde están afincados seguir tomando mate
como lo hacían en su propio pago chico. Exacto, se dio esa situación que fue muy curiosa porque el importador de esos países no conocía el producto. Lo que sí sabía era que había un nuevo segmento de consumidores que estaba buscando este producto. Entonces nos empezamos a contactar con gente que hubo que enseñarle lo que era y tratar de llegar a este segmento que también tiene su particularidad, porque estamos hablando de una cultura, que es la cultura árabe, que tienen otros parámetros, otras costumbres, otra manera de manejarse. Ellos, por ejemplo, está bien, hay comunidades grandes de árabe en países europeos, pero no suelen manejarse de la misma manera que un europeo nativo. Es decir, ellos quieren seguir compartiendo su cultura, comprando en lugares árabes, sirios, libaneses, comercializando entre ellos mismos. Entonces no es tan fácil para un importador alemán, por ejemplo, venderle al segmento árabe de Alemania. Esa es la parte difícil, que uno tiene que saber cómo moverse, porque no es algo que solamente un dato estadístico te indica, entonces vas y vendes. Tenés que hacer todo un trabajo, entre comillas, de inteligencia para poder llegar a esos lugares. Sabemos que Pipó es una colonia de suizos. ¿Podrán hacerle tomar mate a los suizos que nunca vinieron a Argentina? Los suizos, digo, que están tan vinculados a otro orden, son más esquemáticos. ¿Ves esa posibilidad inclusive también? ¿O es una paradoja que Piporé, teniendo suizos en su conformación histórica, no pueda venderle yerba a los suizos que alguna vez vinieron para acá? Mira, eso es una larga discusión en el mundo de la yerba mate, que es, una cosa es el segmento de nostálgicos, otra cosa es el segmento de árabes, pero el gran desafío es cómo hacer para que consuman yerba los nativos de cada país, no solamente el argentino que vive en España, sino también el español, no el uruguayo que vive en Francia, sino el francés. La realidad es que ahí nos chocamos con una barrera cultural bastante complicada de sortear, que es la forma de consumo de la yerba mate, y cuestiones de higiene, sobre todo esto que está muy en boga, que tiene que ver con los gérmenes, con el cuidado de la salud y todo ese tipo de cosas. Y es cierto, de alguna manera nosotros no lo pensamos, porque ya lo mamamos apenas nacemos, compartimos la bombilla, todos tomamos de la misma bombilla, y es casi ofensivo limpiar la bombilla antes de tomar y ese tipo de cuestiones. Entonces, para nosotros ya estamos habituados y no nos afecta, pero es muy complicado decirle a un europeo o a un norteamericano que la forma de consumo es esa. Y la realidad es que yo te diría que es casi imposible. Si bien puede haber pequeños nichos de gente que le gusta probar estas cuestiones para ellos exóticas y no tradicionales, yo te diría que creo que sería un error querer intentar de alguna manera convencer a los extranjeros de que consuman de esa forma. La manera de llegar, evidentemente, va a ser tratando de adaptar el producto a cosas que para ellos les resulten más familiares. La más obvia y la que se está intentando es la de hacerlo de forma de infusión, como si fuera una taza de té, pero de yerba mate. Lo que pasa es que ahí ya nos estamos metiendo en otro mundo, también superpoblado, con jugadores muy fuertes, porque es el mundo del té y de las infusiones, sí, donde el mate pasa a ser un pequeñito nicho dentro de eso. Cuestión que hay que ser creativos, hay que buscar la forma de mezclar la tradición del mate con cuestiones más familiares y culturales de los países de orígenes, y bueno, de esa forma es un poco lo que estamos trabajando nosotros también. Sí, cómo hacerles tomar mate o consumir yerba a los europeos como oportunidad. Hablamos con Silvio Leguía, jefe de exportaciones de Piporé, o de la cooperativa de productores de yerba ubicada en Santo Pipó. Nos cuenta su visión del mercado global yerbatero, la incidencia de la guerra en Siria, en Medio Oriente, y cómo desparramó un poco a los consumidores, y lejos de ver eso como una debilidad, como una amenaza, si bien es cierto que se sobreestoqueó el mercado local de yerba que no pudo ser colocada afuera, Silvio lo ve como una oportunidad de sostener un nuevo segmento de nostálgicos, pero que no son sudamericanos, sino que son de la cultura árabe, que pretenden seguir tomando mate, aunque se hayan corrido de su país por distintas razones, a los que también hay que atenderlos de algún modo cruzando el océano. No es fácil esa tarea. Gracias por venir hasta la radio, Silvio. Gracias a vos, fue un lindo momento, la pasé muy bien y estamos en contacto para cuando quieras.
Encontrá más culturas del agua en Frontera Jesuita, cada sábado de 8 a 10 por Radio República. Y busca más info de infusiones en www.nearural.com, el primer portal de noticias rurales del norte argentino. Monte y Mate, culturas del agua.